Gracias, Jimena. Este es otro de los rasgos muy importantes de este primer año de gobierno. Lastimosamente, el gobierno se ha dedicado a el pasado, cuando la población espera que el gobierno se ocupe del presente y del futuro, de los problemas de empleo, de los problemas de la economía. El gobierno se ha enfrascado en temas del pasado, de que si fue golpe, de que si fue fraude. Yo y las encuestas muestran, la mayoría de los bolivianos creemos que y sabemos que ha sido fraude, y ponernos a discutir sobre este tema con el vocero presidencial no tendría sentido, porque estaríamos 2 días y no vamos a cambiar de opinión. Entonces, lo importante, creo yo, es de que demos el mensaje claro de que no puede el gobierno seguir mirando al pasado. Parece que estuvieran conduciendo la nave del Estado mirando al retrovisor, y eso genera problemas. Es muy importante que se preocupen del presente y del futuro, como lo reclama la población. Hemos visto de que en estos últimos 12 meses el gobierno no se ha dedicado a lo que decía el actual vicepresidente, a la reconciliación. Eso es lo que quería la población, que haya reconciliación. El gobierno se ha dedicado a la persecución, a perseguir a los opositores. El caso de la expresidenta Áñez. Si querían enjuiciar por los actos de su gobierno, perfecto, de acuerdo a lo que dice la Constitución, pero ¿qué es lo que se ha hecho? Como no tiene mayoría en el Congreso para un juicio de responsabilidades, se ha acusado de terrorismo, se la ha metido presa y no se tiene un proceso debido. Entonces, creo que es muy importante tener claro de que en este primer año de gobierno se han dedicado a la venganza, a la persecución y además a tratar de acaparar todo el poder. Un solo ejemplo: siempre la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados era de la oposición. Este gobierno ha cambiado eso y ya nadie se preocupa de los derechos humanos. Entonces, es fundamental que el gobierno se ocupe del empleo, de la economía, y ya no de pelear. Se han producido en los hechos del 2019 eventos que han generado una ruptura institucional en el país. Esto de querer señalar y de querer oscurecer e invisibilizar lo que fue el golpe de Estado tiene que tener alguna explicación para poder encontrar un cierre. ¿Cómo se le puede decir al país que existió un gobierno constitucional cuando no tenían quórum, cuando no hicieron caso al artículo 161 que había que convocar a las cámaras para la toma de juramento, cuando saben que lo del Tribunal Constitucional fue apenas un comunicado que equivale a un comunicado de prensa? ¿Cómo encuentran ustedes constitucionalidad en aquello? Samuel. Yo le respondo a Jorge con otra pregunta. Yo he leído que en diciembre del año 2019 él decía que Yanine Áñez era un gobierno por sucesión constitucional. Sin embargo, cuando está en el gobierno, él toma la versión del golpe. Pero, les reitero, podemos estar discutiendo durante 2 días aquí, no voy a caer en esa trampa, porque el país critica justamente este tema, que el gobierno se ocupe del pasado. Dejemos el pasado y ocupémonos del presente y del futuro. No voy a caer en la trampa de Ritter, dice Samuel Dolabella. Tiene derecho a una repregunta. 20 segundos para repreguntar. Claro, ese es el mejor argumento para tratar de eximirse responsabilidades cuando se ha participado en la ruptura constitucional. La alusión que me hace, yo voy a tomarme después un minuto para poderla explicar, pero el tema es absolutamente central. Constituyeron un gobierno de facto sin ninguna legitimidad, sin ninguna legalidad, y lo dice el informe del GIEI. ¿Qué le responden al informe del GIEI? No me responde a mí. Samuel. Creo que es muy importante recordar que ese informe dice: si se quiere enjuiciar, enjuicien a la expresidenta Áñez y enjuicien al expresidente Morales. Eso es lo que establece la Constitución. El problema es que no están cumpliendo lo que dice la Constitución y están manejando la justicia
para perseguir a los opositores. Entonces, yo también te aclaro de que yo no he participado en el gobierno de Yanine Áñez, he sido candidato porque en su momento creímos que podías encabezar esa transición, pero después hemos reconocido que nos hemos equivocado. Pero yo ni nadie de mi partido ha participado en ese gobierno y por tanto no me puedes endulzar o endilgar las cosas que ha hecho ese gobierno. Porque se sucedieron ciertos hechos donde un conjunto de gente que estaban reunidos en la Universidad Católica sin ningún tipo de prerrogativa, acá no alcanza el argumento de decirle a alguien de que me invitaron para que yo asista. ¿Para qué estaban reunidos? Estaban reunidos tratando de encontrar a quién iban a elegir de presidente o presidenta del Estado. Personas que no tenían absolutamente ninguna representación en el país y estuvieron allá, definiendo quién iba a ser el presidente del Estado, número uno. Número dos, el informe del GIEI no dice en absoluto lo que señala Samuel. Hay que hacer un esfuerzo de leer las cosas de manera clara, porque el informe del GIEI dice que la señora Áñez tomó el mando de la Cámara de Senadores sin quórum necesario y que tomó el mando del Estado sin quórum necesario. Eso dice, y no menciona que haya que enjuiciar al señor Evo Morales. Dice este tema puntual del no quórum. ¿Cómo puede usted explicarlo eso? A ver, Jorge, creo que es muy importante que te informes bien. ¿Por qué fui yo a la Universidad Católica? Y lo he dicho públicamente. Yo estaba en mi domicilio el lunes 11 de noviembre y me llama por teléfono el entonces ministro de Justicia, Héctor Arce Saconeta, y me pide que yo vaya a la Universidad Católica a una reunión. Y yo le digo, pero nadie me ha invitado a esa reunión. Me dice, no te preocupes, te va a llamar Adriana Salvatierra y te va a llamar alguien de la iglesia para que tú vayas. Es muy importante que tú vayas a esa reunión porque vos eres una persona que te interesa la democracia y hay gente que no le interesa la democracia. Pasan media hora y me llama Adriana Salvatierra y me dice, don Samuel, por favor, es importante que usted vaya a esta reunión, se lo pedimos. Entonces yo voy a esa reunión porque me piden que vaya Héctor Arce, que era ministro de Justicia, Adriana Salvatierra, presidenta del Senado, había renunciado, y yo voy a esa reunión con el objetivo de colaborar a que la democracia no se quiebre. Entonces, si me invita el MAS, me pide el MAS que yo vaya, ¿cómo me pueden acusar de que yo estaba conspirando para generar otro gobierno? Pregúntenles al señor Arce, a Adriana. Ellos me llamaron y lo llamaron también a Roberto Moscoso. Entonces yo fui por esa razón. Corresponde ahora que Jorge Ritter exponga 2 minutos y medio y luego las preguntas hará Samuel Doria Medina. Su posición política, por favor. Hay argumentaciones que son tan superficiales y tan carentes de fondo que verdaderamente no se condicen con lo que los bolivianos hemos vivido en aquellos días. Pero bueno, en Bolivia, el año 2019, lo que tenemos es algo que en la ciencia política se llama una sustitución circular de élites. Los sectores conservadores del radicalismo extremo que viven hoy en día en nuestro país, todos ellos estructurando alternativas violentas, lo que buscaron realizar fue retirar de la presidencia del Estado, de la titularidad del Poder Ejecutivo, al presidente de entonces. Configuraron finalmente un golpe de Estado que lo vinieron articulando desde momentos previos, específicamente desde mayo con la llegada del señor Almagro a Bolivia y con anuncios después de posibles fraudes, donde en ese discurso estuvo el señor de Comunidad Ciudadana, el señor Doria Medina y algunas otras personas que ya estaban advirtiendo fraude. Después los cabildos y después el actuar de la Organización de Estados Americanos y después la generación de una indignación colectiva para poder echar mano de métodos no constitucionales y sí violentos para lograr la finalidad última, tomar el poder del Estado y después a consolidar ese poder del Estado. ¿Cómo se logra aquello? Con la represión, con los hechos de Sencata y con los hechos de Sacaba. Hay que comprender de manera absolutamente clara que el país tiene una estructura social muy diversa, infinitamente plural y que mientras
Mientras tanto, no logren comprender, y evidentemente no lo saben, no lo comprenden, no lo estudian y no lo entienden tampoco, en la medida en que no sepan que este país es plurinacional, es diverso y que no se pueden generar exclusiones en la estructuración de nuestra sociedad, pues el país no va a tener la tranquilidad suficiente. Retornar a las viejas prácticas del neoliberalismo, donde todos los señores del noviembrismo se sentían muy cómodos, pues ya es un hecho que no va a poder regresivamente reinstalarse en el país. Tienen que comprender que Bolivia tiene una organización absolutamente diferente, y comprender eso les va a permitir entender a su vez por qué no pueden ganar una elección desde el año 2002. ¿Ustedes van a seguir hacia adelante con este tema de buscar el pasado, de ocuparse solamente del pasado y no del presente y el futuro? Pues hay que tener mayor sensatez con lo que ha ocurrido en el país. Ustedes que han generado los hechos de noviembre del 2019 tienen que pedirle disculpas al país por lo de Sencata, por lo de Sacaba, por las violaciones de los derechos humanos en el país, por las ejecuciones sumarias que se han producido en Bolivia. Esto lo tienen que reflexionar, pero está claro que nadie ha logrado sacarse de encima a sus opresores apelando a los valores morales del opresor. Por supuesto que no. El cierre de esto no es decir pasamos la hoja, porque hay que mirar a la gente de Sencata, hay que mirar a la gente de Sacaba a los ojos y responderle por sus muertos, por las ejecuciones sumarias que se han producido en el país, Samuel. Y mientras no se haga aquello, y mientras no haya un cierre institucional con justicia, con debido proceso, con establecimiento de responsabilidades, como dice el informe del GIEI, pero como también señalan y dicen más de 3.300.000 personas que votaron el pasado año para que este país encuentre justicia. No es pasar la hoja y hacer de cuenta que noviembre del 2019 fue un hecho anecdótico. Eso no es aceptable. O sea, por lo que nos dice Jorge, van a seguir mirando al pasado y no va a llegar el momento en que dejemos que sea la justicia la que dictamine responsabilidades, porque eso sería lo correcto, y no solamente de lo que pasó en Sencata, en Sacaba, que la justicia tiene que castigar a los culpables, pero bien, también lo que pasó en Montero. Entonces, esa es mi pregunta. Jorge. ¿Van a seguir ustedes con la misma cantaleta del pasado? Esa forma irrespetuosa de referirse a la gente que ha perdido a sus familiares. Produjeron ustedes un golpe de Estado en el país. Para sostener su golpe de Estado reprimieron a la gente. La consecuencia de la represión de aquello fueron los muertos en Sencata, los apresamientos, más de 1.000 personas, más de 1.000 bolivianos que también son hermanos suyos, que fueron a la cárcel sin el debido proceso, fueron a la cárcel por la persecución que desataron la gente de todo el grupo noviembrista, donde usted tiene íntimos amigos como el señor Murillo. Hay que ser respetuoso con la gente de Sacaba, con la gente de Sencata y también con su dolor. No es una cuestión de mirar y de decir que están persiguiendo, es una cuestión de que tienen que asumir las responsabilidades de lo que le generaron al país, una interrupción de su proceso democrático que llenó el país de dolor, de sangre y de familias incompletas. Quien en su familia no lo sufre y no lo tiene, pues quiere pasar la hoja así de rápido. Yo tengo la seguridad de que el MAS ganó, porque la gente esperaba algo distinto en Luis Arce. Esperaba que iba a ser diferente a la gestión de Evo Morales, y por otra parte había la expectativa de que él, siendo un economista, habiendo sido ministro de Economía, se iba a dedicar mayor tiempo a lo que le interesa a la población, que es resolver el problema de la falta de empleo, de los bajos ingresos que tiene la población. Y le pregunto ahora, por favor, Samuel, ¿usted volvería a ser candidato a vicepresidente de Yanine Áñez? Obviamente que no, Jimena. Está claro de que en ese momento se consideró de que ella podía encabezar la transición del posevismo, pero nos equivocamos. El gobierno que organizó ella estaba con gente que no eran mis amigos, le aclaro, que cometieron gruesos errores. Vino la pandemia, alargó
periodo de ese gobierno transitorio, generó una serie de problemas. Ahora, con la ventaja de mirar hacia atrás, no sería candidato. Bien. Porque he reconocido públicamente de que fue un error, que en principios del año 2020 consideramos, y mucha gente en el país, no solamente nosotros, sino mucha gente pensó que ella podía encabezar esa transición. Pero les reitero, se cometieron muchos errores y viendo hacia atrás no sería nuevamente. El 100% gobierna Arce. El 100% gobierna el presidente Arce. El presidente Arce elige... Evo no gobierna nada. Es que ese no es su rol. Ese no es su rol. Evo Morales tiene un rol de acompañamiento y tiene un rol de acompañamiento absolutamente fundamental porque articula lo que es la base social del movimiento al socialismo, que son las organizaciones sociales. Esto es bastante complejo de comprenderlo, Jimena. ¿Qué soporta al MAS como base social y qué le confiere esa fuerza casi invencible electoralmente? No tiene nada que ver el hecho de que Arce haya sido un muy buen economista y que haya tenido una gestión brillante al mando de la economía. La composición del voto del MAS tiene otros factores, son identitarios, son culturales, son étnicos, son sentidos de pertenencia. Quien no comprende esto, como que la derecha no lo comprende, por eso aventuran esas fórmulas que después no ganan elecciones. Quien no comprende esto, pues no tiene posibilidades de comprender el proceso. Evo Morales se encarga de los movimientos sociales y el presidente gobierna absolutamente. Tiempo. Lo primero es que cuando faltan 4 años, hablar de si va a la reelección, esa es una aventura que ni el mejor politólogo se la responde, ¿no? Además, no es ni serio ni profesional decir aquello. El segundo tema, ¿qué es el movimiento al socialismo? Es la convergencia de un conjunto de fuerzas políticas de izquierda, fuerzas progresistas, fuerzas socialistas, indigenistas, etc. En esa convergencia, el presidente Arce está desde el principio. ¿Pero él es del MAS o es del Partido Socialista? El afecto que él tiene por el Partido Socialista es que sus primeras acciones políticas las realizó en el PS1. ¿Dónde está inscrito? Pero eso yo ya no le sé decir, Jimena, ¿no? Yo entiendo, hace 14 años, hace 15 años que está articulado con el MAS, seguramente está inscrito en el MAS. Pero eso no es fundamental, por si acaso. Lo fundamental es la participación. No, permítame, para que no me... en los actos del presidente hay mucha bandera del PS1 y no del MAS. Pero es que está bien, porque la expresión y la continuidad del pensamiento y la acción de Marcelo Quiroga Santa Cruz en el país es el movimiento al socialismo. Acá están concentradas las fuerzas de izquierda, acá está concentradas las fuerzas progresistas, acá está concentrado el legado de Marcelo Quiroga. Entonces eso está bien. No es lo importante estar anotado, lo he dicho en algún programa, estar anotado en un carnet. Lo importante es sentir en el sentimiento más profundo, valga la redundancia, lo que significa este proceso. Yo creo que se han parado varios temas de corrupción. Creo que en ese sentido sí, no ha habido ninguna gran denuncia que se haya comprobado, pero les reitero, lo que me preocupa es que los mecanismos de fiscalización, la Contraloría, por ejemplo, es alguien que nombró el MAS, militante del MAS, y así todas las instancias de fiscalización no son abiertas, no participa la oposición parlamentaria, y creo que ayudaría mucho a la transparencia que haya esa mayor participación. Un segundito. Ya me dijo usted que no volvería a ser candidato de Yanine Áñez, ¿no? ¿Volvería a tener entre sus colaboradores cercanos a Arturo Murillo? Bueno, yo conocí a un Arturo Murillo cuando fue diputado y después cuando él fue senador ya era otra persona y él ya no militaba en mi partido, ya no era mi amigo. ¿No lo volvería a tener entre sus colaboradores cercanos? Cuando me di cuenta de cómo era, ya corté esa relación. Cuando fue senador lo desconocía, era otra persona. Cuando fue diputado era un diputado fiscalizador, era un hombre valiente, pero después cuando entró al Senado cambió totalmente y lo desconocía.
No, la justicia tiene una profunda crisis económica, una profunda crisis institucional, y en esa crisis institucional lo que se necesita es el camino de la reforma. Del 1 al 10, por favor, luego lo argumenta. Es que la justicia sigue como está hace 30 años, es una justicia en crisis. ¿3, 4, 1? No, un 3, es una justicia en crisis. ¿Por qué? Porque los procesos de politización de la justicia y de judicialización de la política han empezado ya desde la época de cuando Marcelo Quiroga Santa Cruz fue conducido a una detención por haber interpelado al gobierno de Barrientos en la década de los años 60. Entonces, desde aquel momento se da una serie de hechos donde la política interviene sobre la justicia. El partido en el cual militaba el señor Doria Medina sufre un proceso de judicialización de la política con todo aquel evento de los narcovínculos y con toda la furia y la fuerza que descargó el MNR. Y a partir de aquel entonces también un conjunto de hechos donde la mano de la política estuvo en la justicia y la justicia se volvió absolutamente servicial al poder político. Entonces esto es lo que hay que reformar profundamente. Persecución política tiene usted cuando llena las cárceles de gente detenida, Jimena. Durante el gobierno de la señora Áñez fueron a parar a las cárceles más de 1000 bolivianos, de manera absolutamente injusta, más de 1000 bolivianos. Ahí el señor Doria Medina no levantó la voz para pedir por aquellos bolivianos, que hubiese sido también importante. La persecución política tiene un sentido distinto, tiene la finalidad de acallar a la persona, al adversario político, para que no se pueda expresar libremente, entre otras cosas. Lo que en Bolivia hay es gente que está siendo investigada. ¿Por qué? Por su participación en la ruptura institucional, en el golpe de Estado en Bolivia. Violentar la constitución política del Estado y las formas en las cuales se sustituye a un mandatario no puede quedar como un hecho, les repito esto, como un hecho anecdótico de un noviembre diferente que hubiésemos vivido. Eso no puede ocurrir. No se construye sociedad, no se construye Estado de esa manera. Se necesita establecer justicia institucional. Yo quiero hacerle recuerdo a Jorge de que, por ejemplo, ha habido persecución con Manfred Reyes Villa, el partido que él era vocero hace unos años, y a Manfred, a Manfred se lo ha querido sacar de la alcaldía, no porque participó en noviembre, no estaba en el país, sino porque querían copar esa alcaldía. Entonces creo que es importante recordar de que no solamente es el tema de noviembre, hay muchas personas que sufren persecución porque este gobierno quiere copar espacios y a todos los opositores los ve como enemigos de muerte. Hay una alusión. Adelante. Se puede ser irresponsable, Samuel, pero no tan irresponsable. Acabas de señalar que el Contralor General del Estado, el señor Henry Ara, es militante del movimiento al socialismo. Si el señor se te presenta acá, te va a interpelar y te va a decir que no es militante del partido y no vas a poder sostener aquello. Y acabas de decirme a mí que yo fui vocero de aquel partido cuando el vocero era Víctor Gutiérrez, que fue después candidato de tu partido. No es cierto. NFL, ¿no? Pero sí, claro que he estado ahí. Bueno, claro que he estado ahí. Y eso yo no lo he ocultado. Eso yo no lo he ocultado. Y mira que retrocedes 20 años para tratar de encontrar algo. Si yo retrocedo un poco más de 20 años y te digo lo que yo te podría señalar, pues te expongo acá de la peor manera. Entonces yo creo que hay que ser responsable y también tienes que ser muy medido en tus consideraciones. Aprender a tener respeto y madurez política es un buen camino y lo deberías seguir. Él hace 20 alusiones, claro, yo no tengo que decir nada. Yo le hago una alusión y ya, falta de respeto que me amenaza. No, o sea, si él hace alusiones, yo he venido aquí a hacer una evaluación, pero él insiste en temas de que participaste en el anterior gobierno, yo no participé, participaste en el MIR, en fin, una serie de cosas del pasado. Entonces, el que dice lo que quiere, escucha lo que no quiere. Fuiste candidato a la vicepresidencia de Jaime Paz, yo creo que has debido participar en el MIR. No lo niego. Bueno, está bien. Pero no te digo falta de respeto que me hagas recuerdo que era del MIR. Claro, pero es que tú estás diciendo algo que yo no he sido. Ese es el tema.
Y así has venido pasando todo este debate, haciendo unas alusiones de cosas que no son realidad. Lo tienes incorporado. Entonces es bueno que alguien te venga y te diga, no digas cosas que no son. Al señor Henry Ara ya lo has hecho militante del movimiento al socialismo. Yo no creo que el señor Ara, déjame hablar. Yo no creo que al señor Henry Ara le caiga en gracia lo que tú acabas de decir, porque tienes que inventar una mentira de algo que no sabes. Mira, Jimena, yo siempre he considerado que esa medida revocatoria no es adecuada, no es democrática, es un invento que hicieron en Venezuela justamente para quedarse más tiempo en el poder, porque por las reglas de un revocatorio, poder conseguir la cantidad de votos para que salga una autoridad es prácticamente imposible. Pero al margen de ese detalle técnico, no creo que sea positivo, favorable para la democracia el tema de los revocatorios. O sea, se elige una autoridad, sea presidente, sea gobernador, alcalde, por un periodo y la población tiene que elegir adecuadamente y si se equivoca, no es cuestión de cortar el periodo. Mire, Jimena, en ciertos regímenes parlamentarios hay una institucionalidad que define el liderazgo de la oposición, pero en nuestro país no es así, no hay claridad al respecto. Entonces sabemos varios opositores y yo no diría que uno u otro o yo o aquel es el líder de la oposición. ¿Camacho es líder de la oposición? ¿Es más visible hoy? No, porque Camacho, primero que ha optado por un extremo, él tiene una visión extrema desde mi punto de vista. Nosotros tenemos una posición de centro democrático, somos diferentes, y Camacho además tiene una presencia, es gobernador del departamento de Santa Cruz, que es muy importante, pero en el resto del país no tiene una presencia. En eso hay que ser absolutamente responsable, Jimena. Y usted ha señalado dos palabras que son muy importantes. Da la sensación y existen algunas percepciones. Estas sensaciones se crean, esto yo se lo he dicho muchas veces a través de las entrevistas, estas sensaciones fundamentalmente se crean por intermedio de la corporación mediática empresarial que existe en el país y que define estas agendas y cuáles deben ser los volúmenes de las noticias o el ritmo de lo que debemos debatir en el país. Acá yo le diría dos cosas. Lo que corresponde en estos casos de manera absolutamente seria y responsable es establecer una investigación clara, porque las informaciones, le puedo decir, es que existen dos elementos, uno producido desde los sectores privados, otro producido desde los sectores que han llegado al lugar, y ahí las versiones se favorecen cuando éstas se expresan en un medio de comunicación. Es importante tener paciencia, investigar y después dar una palabra. Entonces, a ver, usted dice de que no, la respuesta es no, el gobierno no dirige los avasallamientos. No, el gobierno no establece avasallamientos de manera clara. El gobierno no los propicia, no los instrumentaliza, ni los apuntala de ninguna manera aquello. Se han producido unos hechos, le digo yo, y esos hechos deben ser investigados. Y mientras se investigan esos hechos y se encuentran verdaderamente las responsabilidades, no es bueno, no es prudente poder hablar y poderse manifestar, porque las palabras anticipadas lo que hacen es tomar posición. Entonces existen casos y existen momentos en los que hay que tener una mirada fría, distante y esperar la investigación. ¿Quiénes están ahí? La corporación, ya hemos tenido esa pregunta. La corporación mediática empresarial es un conjunto de grandes medios de comunicación que se articulan con sectores empresarios y con sectores políticos, y que ellos determinan qué debe discutirse, modulan las noticias, le dan fuerza a algunas e invisibilizan otras. Y esto, que no solamente ocurre en Bolivia, ocurre en muchos otros países, esto tiene una intencionalidad última política y económica también, porque crea y favorece grupos empresariales oligárquicos que tienen una incidencia después directa sobre los sectores sociales, sobre los esquemas políticos, quiero decir, para poder establecer lógicas de dominación y poder político dominante también. Entonces,
es parte de los poderes hoy en día modernos que se tienen en el mundo y que tienen una injerencia y una determinación fundamental. ¿Quiénes están en esa corporación? Grandes medios de comunicación. ¿Los nombres? Los que todos conocemos, los grandes medios de comunicación. No todos. Unos pueden creer que son unos y otros que son otros. Sí, pero son los grandes, no hace falta porque todos los conocemos, pero son los grandes medios de comunicación, desde impresos, radios y televisión. Bueno. Jimena, sobre este tema de la tierra, es un tema muy importante no solamente para Santa Cruz, sino para todo el país. Ahí yo tengo la preocupación de que, como se lo ha manifestado, hay tanta tierra en Santa Cruz que no habría razón para que haya esas disputas, esas peleas. Pero para que no haya esas peleas, tiene que haber autoridades que sean correctas, que sean imparciales. Y lo que nos muestran los hechos es que, por ejemplo, el director del INRA está siendo cuestionado porque se ha inclinado con unos o con otros. El otro tema preocupante es de que hay imágenes, hay nombres, hay apellidos de las personas que han secuestrado, que han maltratado, que han disparado a las cámaras, y esas personas no han sido detenidas. Si hubiera sido alguien de la gobernación de Santa Cruz o alguien de algún sector, alguna alcaldía opositora, en menos de 24 horas hubiera estado preso. Pero curiosamente en este tema se dilata y se dilata. Bueno, sobre este tema, Jorge, hay la percepción, no es solamente mi preocupación, de que el gobierno no está actuando con la celeridad necesaria y haciendo cumplir la ley contra los que han secuestrado, pegado y disparado a periodistas y a gente que tiene tierras, lo cual genera mucha preocupación porque en otros países ha sucedido estas cosas hace muchos años. La pregunta y la respuesta ha sido que surgen grupos de los otros sectores. Entonces, ¿no les preocupa que este tema de la tierra se vaya complicando más aún en el país? Lo primero es que siempre hay que tratar de ser profundo y claro y no hacer solamente especulaciones sobre los temas. Esto de aferrarse, ya lo dije, este tipo de argumentaciones, esto de aferrarse a las percepciones y a lo que se dice por ahí no es contundente, no es un argumento. Por supuesto que en el tema de la tierra nosotros tenemos clara conciencia de que es un problema complejo. Y siendo un problema complejo y con hechos de violencia como el que se ha suscitado en los días pasados, lo que corresponde es tomar una distancia hasta esperar que se investigue. Una vez que se investigue, poder dar una palabra definitiva. Lo otro es sumar una voz más al desorden, a la confusión y a las especulaciones. No corresponde hacer eso desde el gobierno. Hay que tener una palabra sensata, clara y distante de los hechos para poderlos comprender, investigarlos y darle al país una respuesta. Tiempo. ¿Puede hacer otra pregunta? ¿Tienen un plazo determinado para esperar que se hagan investigaciones y tener una idea clara o van a esperar un año? Es poco seria la pregunta, ¿no? Es poca seria la pregunta. Estamos en el proceso de investigación. Estamos en el proceso de investigación, vamos a esperar de que los temas tengan una claridad. Seguramente eso de esperar un año o de fondear las cosas ocurría en el gobierno de la señora Áñez. Ahora lo que estamos haciendo es este tema puntual, que se investigue. Pero sumar estos criterios de irresponsables, de decir de que existe una percepción. ¿Dónde está la percepción? Por lo que dice un determinado periódico, por lo que dice un determinado medio, por lo que dicen las redes sociales. Pues no nos vamos a manejar por eso, porque aquello no es serio. Yo no sé cómo habrán entendido las formas de investigar durante el gobierno de la señora Áñez, pero ahora este tema tan delicado se investiga de esta manera, tomando una distancia hasta que podamos dar una palabra definitiva. Perfecto. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Yo estoy de acuerdo que se tomen su tiempo, pero todos pues dicen, ya, pueden investigar 10 días, 15 días, pero sin tiempo, da la percepción de que no les interesa y que socapan a esa gente. Bueno, cuando tengamos el tiempo te vamos a hacer una llamada telefónica, te vamos a informar para que lo conozcas también.
Pero verdaderamente no nos preocupa lo que tú sientes, nos preocupa que podamos encontrar acá un hecho y una responsabilidad, y sobre todo que no se trate de hacer política con esto. Pues mi pregunta es muy rápida porque en realidad no es mía, me ha llegado el día de hoy a través del Messenger de una persona que me ha escrito que ella es una mujer, ella vive en Sacaba, y me dice que le pregunte al señor Doria Medina, yo cumplo con aquello, ¿por qué no hizo nada el señor Doria Medina? ¿Por qué no alzó su voz? ¿Por qué no se manifestó? ¿Por qué no se puso al frente cuando los fusiles en Sencata estaban matando gente? Y si está dispuesto por aquel evento a pedirle perdón a los bolivianos, porque entiende la señora que formó parte de toda la violencia que se generó en Sencata. Le transmití la pregunta. Con todo gusto. Si se revisan los medios de comunicación del año 2020, sí hice reclamos, sí cuestioné aquello y tuve un altercado público con el ministro Murillo en ese momento. Entonces, desde ese punto de vista, plantear de que tuve silencio, que no hice nada, no es correcto. Lo que sí, en varias oportunidades he cuestionado y he pedido que se investigue a fondo lo que pasó en Sacaba, en Sencata, pero también lo que pasó en Montero, lo que el vocero presidencial ignora permanentemente. Hubieron muertos en Montero, que también son bolivianos o eran bolivianos, y también tenían familia, y fueron muertos en esos días. Yo creo que hay que investigar todos los casos, no solamente unos, sino todos los casos, y que la justicia aplique la ley claramente. Le pregunto si estaba dispuesto a pedir perdón. Yo pido perdón por los errores que yo cometo. Reitero, yo no he sido parte del gobierno de la señora Áñez, yo no he sido parte de la confabulación que inventan, por lo tanto yo no tengo por qué pedir perdón. Expresar mi solidaridad con esas familias, expresar mi deseo de que se encuentre a los culpables, desde luego, pero perdón tendría que pedir si yo fuera el causante de esos males. Bien, los hechos de Sencata y de Sacaba exigían una postura absolutamente clara y contundente. Decir que únicamente que tuvo un altercado con el ministro Murillo o el ministro López no es suficiente, porque los hechos, cuando acompañan la candidatura de la persona que da la orden como presidenta del Estado, la persona que firma aquel decreto, y acompañar esa candidatura, pues es un silencio en el cual, por lo menos, para ser respetuoso, expresa su beneplácito con lo que estaba haciendo aquel gobierno. Entonces, repensando nuevamente en estos segundos, le pediría perdón a la gente de Sacaba, a la gente de Sencata, por haber después acompañado a la persona que ocasionó todos aquellos sucesos. Le reitero, yo no he participado en ese gobierno que tomó esas decisiones. En algún momento se pensó de que podía ser la señora Áñez la que presida esa transición. Después reconocí que no era así, que fue un error. Entonces yo no he participado en esas decisiones, y no por participar o por tener una acción política posterior ya me va a querer hacer parte de ese gobierno. Bueno, vemos que hay una participación importante de la población. Reitero, este tema político no hay duda de que es importante, porque la discusión está en el hecho de seguir mirando al pasado o de que el gobierno de aquí en adelante se preocupe del presente y el futuro. Y eso le preocupa a la población, y por eso no tengo duda que hay mucha audiencia. El país, desde el 8 de noviembre del 2020, cuando se recupera la democracia, cuando se hace cargo el presidente Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, atiende la crisis que encuentra, que era una crisis multisectorial en tres ejes: lo sanitario, lo político, lo económico, y se sumó después lo educacional con el tema de la clausura del año escolar. Estas cuatro crisis, estos cuatro ejes críticos han sido atendidos durante todo este año para tratar de salir de ese espacio de crisis.
Lo hemos logrado en el tema sanitario y en el tema económico, y en el tema educacional se está avanzando, necesitamos profundizar el ritmo, pero lo económico no se ha dejado de atender. Lo sanitario no se ha dejado de atender porque tenemos completamente claro cuál es el camino de lo que se tiene que hacer. Cuidar la salud de los bolivianos, cuidando la economía, cuidar la economía para cuidar la salud de los bolivianos y generarles recursos y generarles la posibilidad de encontrar empleos. Permítame solo esto, por favor, Jimena. En el medio está la crisis política, en la cual por la confrontación y por lo que están haciendo estos grupos de la derecha reaccionaria en nuestro país, del conservadurismo radical, tenemos todavía tensiones, pero no significa que el buscar justicia opaque el tema o ralentice el tema del manejo económico. Me toca darle 30 segundos más a Samuel para equilibrar. Gracias Jimena. Solamente de lo que mencionaba el soberano, reitero, tengo profundo respeto y solidaridad con todas las familias que han perdido seres queridos, que han tenido heridos, no solamente en Sacaba, en Sencata, también en Montero, también son bolivianos, pero reitero, yo no he participado en ese gobierno y por tanto lo que se me pedía no corresponde.